Atención, amantes de las historias que remueven el alma. Si alguna vez te han subestimado o has sentido que tu brillo se opacaba por alguien más, esta narración te atrapará desde el primer segundo. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para no perderte ni una pizca de inspiración. ¿Estás listo para el viaje? El cristal de la copa tembló en la mano de Paloma, mientras la risa de su rival, tan afilada y cruel como el hielo roto, rasgaba el murmullo educado de la gala. «Lágrimas, querida, qué vulgaridad», susurró Serena, su voz una caricia envenenada. «Raúl necesita un diamante, no una flor marchita». Paloma se quedó allí, un fantasma con un vestido prestado, su mundo desmoronándose de la manera más pública imaginable. Era solo una humilde artista, la esposa olvidada. Pero lo que Serena y su infiel marido no sabían era que la sangre que corría por las venas de Paloma era más antigua que los cimientos de la ciudad y mucho más valiosa que su ambición fugaz. Estaban a punto de aprender que burlarse de una Montemayor era un error irreparable. El primer indicio de la aventura no fue una confrontación dramática o un recibo de hotel extraviado. Fue el silencio. Fue la forma en que Raúl Vargas, su marido durante 5 años, había empezado a mirarla a través de ella, sus ojos fijos en un horizonte del que ella ya no formaba parte. Llegaba tarde a casa de Vargas Innovaciones, su startup tecnológica, con olor a un perfume que no era suyo, una fragancia punzante y agresiva de sándalo y jazmín nocturno, muy distinta a su suave esencia de vainilla y lavanda. Paloma había intentado ignorarlo. Se decía a sí misma que era el estrés. Raúl se lo estaba jugando todo en la próxima gala de la Fundación Estrella. Era su gran escenario, su única oportunidad de conseguir los inversores necesarios para evitar que su empresa implosionara. Con una sonrisa forzada, le había dicho que todo su futuro dependía de esa noche. La necesitaba allí, del brazo, la esposa perfecta y comprensiva. «Solo unas horas, Paloma», había suplicado. «Sonríe, luce bonita, y déjame encargarme del resto». Ella había aceptado, como siempre lo hacía. Paloma era una artista, una acuarelista, cuya alma encontraba expresión en tonos suaves y paisajes delicados. Veía el mundo en tonos de gris, no en el blanco y negro crudo de la traición. Había renunciado voluntariamente a su propio talento prodigioso, subsumiendo su identidad para convertirse en la señora Vargas. Gestionaba su modesta casa en el barrio de Gracia, en Barcelona. Cultivaba un jardín en la azotea que era su santuario privado, y proporcionaba la base tranquila y estable sobre la que Raúl construía sus frenéticas ambiciones. Su propia familia, los Montemayor, habían sido escépticos ante el matrimonio. «Él no te ve, Paloma», le había advertido su hermano mayor, Marcos, con una voz grave y firme como el granito de su mesa de reuniones. «Ve una idea cómoda». Su padre, don Arturo, un hombre cuyo nombre se susurraba con reverencia en círculos de dinero antiguo y poder silencioso, simplemente la había mirado con ojos que lo sabían todo. «Recuerda quién eres», le había dicho, «incluso cuando dejes que otro te ponga nombre». Ella había desestimado sus preocupaciones como la sobreprotección de una familia que no podía entender su deseo de una vida sencilla y normal. Ella quería amor, no un legado. Había elegido a Raúl porque él no sabía que ella era una Montemayor. Para él, ella era Paloma Ruiz, una huérfana con un pequeño fideicomiso y talento para pintar.
Era una mentira por omisión. Había cultivado un jardín secreto donde podía ser amada por sí misma. Ahora, las paredes de ese jardín se estaban desmoronando. El día de la gala, la mentira se hizo insoportable. Mientras recogía el traje de Raúl de la tintorería, una pequeña caja de terciopelo se cayó del bolsillo de su chaqueta. No era la caja barata de un anillo de baratija. Era de Cartier. Su corazón martilleó contra sus costillas al abrirla. Dentro, anidado en seda negra, había un collar de diamantes, una cascada de fuego y hielo, tan brillante que dolía mirarlo. No era para ella. Su cumpleaños había pasado hacía 2 meses. Su aniversario era en primavera. Este era un regalo para otra persona. Esa noche, mientras se abrochaba los sencillos pendientes de perlas que su madre le había dejado, vio la confirmación en el teléfono de Raúl, olvidado descuidadamente en la cómoda. Un mensaje de texto de una tal Serafina. Impaciente por verte esta noche. Llevo tu regalo. Mostrémosles a todos lo que es el poder. R.I.S. Para siempre. El aliento abandonó su cuerpo en un grito ronco y silencioso. La habitación se ladeó. Y ese, Raúl y Serafina, era real. El perfume, las noches tardías, el vacío en su cama, todo se derrumbó sobre ella. Él no solo la estaba engañando, estaba construyendo una nueva vida, una nueva pareja justo delante de sus narices. Y esa noche, él iba a exhibirla a ella, su esposa despistada, en la misma habitación que su amante. La humillación era una crueldad deliberada y calculada. «Paloma, ¿estás lista?», llamó Raúl desde abajo, su voz llena de una falsa alegría. Ella miró su reflejo. Una mujer pálida con ojos grandes y atormentados la miraba fijamente. El vestido prestado, un sencillo diseño de seda azul marino, se sentía como un disfraz. Por un momento, pensó en romper el espejo, en huir, en llamar a su padre y dejar que el imperio Montemayor obliterara a este hombre pequeño y patético. Pero una resolución diferente se instaló en su pecho, fría y dura como una piedra de río. No, no huiría. Iría a la gala. Llevaría el nombre Vargas una última vez y lo vería representar su acto final. Vería con sus propios ojos a la mujer por la que había vendido su alma. La gala de la Fundación Estrella se celebró en el Casino de Madrid, una catedral de la sofisticación, cuyas imponentes columnas de mármol y techos frescos imposibles estaban diseñados para hacer que los mortales se sintieran pequeños. El aire vibraba con el zumbido de 1000 conversaciones, el tintineo del cristal y el aroma a dinero, un perfume embriagador de ambición y colonia cara. Paloma sintió la mano de Raúl en la parte baja de su espalda, un gesto posesivo que ahora se sentía como una marca. La guió entre la multitud, su rostro cubierto por una sonrisa encantadora y segura que no llegaba a sus ojos. Era un maestro de la actuación. «Cariño, ahí está don Ricardo de Grupo Alba. Necesito 5 minutos con él. Solo luce hermosa, ¿quieres?». Le apretó el brazo, un gesto de mando disfrazado de afecto, antes de abandonarla cerca de un imponente arreglo floral. Sola, Paloma se volvió invisible. Era una mezcla de aceite y agua en este mar de champán. Mujeres con vestidos de alta costura, cubiertas de diamantes, observaban su vestido sencillo con miradas despectivas. Hombres con esmoquín a medida la ignoraban, sus ojos buscando jugadores más importantes, conexiones más valiosas. Era un accesorio, y su dueño acababa de dejarla.
y entonces la vio. Serafina del Río no era una mujer que entrara en una habitación. La conquistaba. Era una visión en carmesí, un vestido Alexander McQueen a medida que parecía moldeado a su figura escultural. Su cabello era una cascada negra y brillante, y alrededor de su cuello, reluciendo como una constelación de estrellas capturadas, estaba el collar de Cartier. Era una declaración de guerra, lucida como joya. No estaba sola. Estaba flanqueada por una cohorte de admiradores, riendo de algo que había dicho, su voz extendiéndose por el salón de baile. Raúl, que acababa de terminar su conversación con don Ricardo, se sintió atraído por ella, como una polilla por un fuego furioso. Paloma observó cómo una fría y clínica indiferencia se apoderaba de ella mientras su marido se acercaba a esta otra mujer. No la tocó, todavía no, pero la forma en que la miraba era una intimidad más profunda que cualquier beso. Se inclinó, susurrándole algo al oído, y la risa de Serafina fue gutural y triunfante. Eran un cuadro de poder, belleza y traición. Y todos los miraban. Los susurros siguieron a su paso. Ese es Raúl Vargas. Su startup es lo próximo grande. Y esa es Serafina del Río. Su padre posee la mitad de los medios de comunicación de la ciudad. Paloma no lo había sabido. Raúl no solo había encontrado una amante, había encontrado una mejora, una alianza estratégica. Paloma sintió un familiar escozor detrás de sus ojos y rápidamente se retiró hacia la terraza sombreada, desesperada por aire que no estuviera cargado de hipocresía. El aire fresco de la noche le golpeó la cara, pero no pudo enfriar la vergüenza ardiente en su estómago. Había sido tan ingenua, había creído en su vida tranquila, en las promesas que él le había hecho en su pequeña cocina de Gracia. Todo había sido una mentira. Él no quería una compañera. Quería un sustituto hasta que apareciera una oferta mejor. Una sola lágrima escapó y trazó un camino frío por su mejilla. Se la secó apresuradamente, pero era demasiado tarde. Una sombra cayó sobre ella. Vaya, vaya, mira lo que tenemos aquí. Serafina estaba en la entrada de la terraza, con una copa de champán en la mano, los diamantes de su garganta pareciendo burlarse de los solitarios pendientes de perlas de paloma. La sonrisa triunfante en su rostro era depredadora. Escondiéndote aquí sola, ¿no sabes que el servicio debe usar la entrada trasera? Los ojos de Serafina recorrieron el sencillo vestido de Paloma, su falta de joyas, su rostro surcado de lágrimas. El desprecio era palpable. Paloma se quedó inmóvil, con la voz atrapada en la garganta. Esta era la mujer que lucía el afecto de su marido como un trofeo. «Déjame darte un consejo», continuó Serafina, acercándose, su voz bajando a un susurro conspirador y venenoso. «Hombres como Raúl no quieren una acuarela, quieren un óleo, atrevido, caro y algo que puedan presumir. Lo tuyo es beige, un tono encantador, reconfortante, pero olvidable». Dio un sorbo delicado a su champán, sin apartar los ojos de Paloma. Él va a ser un titán de la industria. Necesita una titánide a su lado, no una... ¿Qué es lo que haces? ¿Pintas en un pisito polvoriento? Cada palabra era un dardo perfectamente dirigido, golpeando el mismo núcleo de las inseguridades de Paloma. Paloma se había empequeñecido por Raúl, y ahora esta mujer se burlaba de ella por ello. Las lágrimas que tanto había luchado por reprimir comenzaron a aflorar, difuminando las luces brillantes del horizonte de la ciudad detrás de la silueta de Serafina.
Se odiaba a sí misma por su debilidad, por dejar que esta mujer la viera llorar. Lágrimas, querida. La risa de Serafina fue el golpe final y devastador. ¡Qué vulgaridad! Deberías irte a casa. Esta es una fiesta para ganadores. Solo estás recordándoles a todos sus humildes comienzos. Con un último y despectivo movimiento de muñeca, Serafina se dio la vuelta y regresó al calor y la luz de la gala, dejando a Paloma sola en el frío. Su mundo tranquilo no solo agrietado, sino completa y absolutamente destrozado. Durante un largo momento, Paloma simplemente se quedó allí, el frío mármol de la balaustrada empapando sus palmas. Las palabras de Serafina resonaron en el silencio, cada sílaba una nueva herida. Paige, olvidable, humildes comienzos. No era solo una esposa engañada. A sus ojos, era un ancla, una carga que Raúl estaba a punto de soltar. Las lágrimas brotaron libremente, ahora rastros ardientes de humillación en sus mejillas heladas. No era solo el dolor de la traición, era el escozor de ser tan completamente mal juzgada, tan a fondo subestimada. Había pasado 5 años atenuando su propia luz para que la de Raúl pudiera brillar más, creyendo que era un acto de amor. Ahora lo veía por lo que era, un sacrificio de tontos. Su mano tembló mientras buscaba su teléfono en su pequeño bolso de mano. Su pulgar se detuvo sobre el nombre de su padre, don Arturo Montemayor. Una llamada a él y el mundo de Raúl Vargas se reduciría a cenizas antes de que terminara la noche. Su padre manejaba imperios con una sola palabra. Podría aplastar la patética startup de Raúl, arruinar al padre magnate de los medios de Serafina y borrarlos del registro social con la eficiencia fría y silenciosa de una helada invernal. Pero eso le parecía demasiado fácil. Sería la victoria de su padre, no la suya. Sería el acto de una niña asustada corriendo hacia su papá. La mujer de la que Serafina se había burlado sería reemplazada por la hija poderosa, pero Paloma misma seguiría siendo una espectadora en su propia vida. No, necesitaba a su familia, pero no como un instrumento contundente de venganza. Los necesitaba como testigos. Los necesitaba a su lado mientras se recuperaba a sí misma. Su pulgar se movió hacia abajo en la lista de contactos y presionó sobre Carlos. Carlos Montemayor, su hermano menor, era la cara pública de la familia. Era un brillante litigante, increíblemente carismático, con una sonrisa que podía encantar a un jurado y ojos que podían ver a través de una mentira. Era el guante de terciopelo sobre el puño de hierro de la familia. Respondió al segundo timbrazo, su voz cálida y preocupada. Paloma, es pasada la medianoche en Londres. ¿Está todo bien? No, Carlos, no lo está, dijo, con la voz ronca por los sollozos no derramados. Nada está bien. No necesitaba explicarlo todo. Los Montemayor se comunicaban en los espacios tácitos entre las palabras. Solo tenía que darle las coordenadas de su dolor. Estoy en la gala de la Fundación Estrella, en el Casino de Madrid. Tomó un aliento tembloroso, la resolución endureciéndose en su voz. Raúl está aquí con otra mujer. Hubo una pausa al otro lado de la línea, pero no fue un silencio de sorpresa. Fue el silencio de un depredador que capta un olor. Entiendo, dijo Carlos, su voz perdiendo su calidez y adquiriendo un borde peligroso. Marcos y papá están conmigo. Acabamos de cerrar nuestro negocio con el consorcio Sterling. El corazón de Paloma dio un vuelco. Estaban todos en Londres, juntos. Fue un golpe de suerte imposible,
o quizás el destino. Carlos, dijo ella, su voz bajando, un reflejo de su propia intensidad repentina. Está a punto de dar un discurso. Está tratando de asegurar la financiación final de Ricardo Alba y algunos otros. Todo su futuro, todo lo que ha construido sobre mi silencio, depende de esta noche. Otra pausa, más corta esta vez. Casi podía escuchar los engranajes girando en su brillante mente legal, los cálculos que se estaban haciendo. Y la mujer, Serafina del Río, hija de don Rogelio del Río, Medios DMN. Paloma proporcionó el nombre, con un sabor a ceniza en la boca. Entendido, dijo Carlos. Se escuchó un leve sonido de conversación ahogada. Luego su voz regresó, clara y decisiva. El jet de los Montemayor está en la pista de Heathrow. Podemos estar en Madrid en menos de 6 horas. ¿Puedes aguantar tanto, Paloma? 6 horas. Parecía una eternidad. Pero la idea de su familia cruzando el Atlántico por ella, de la tormenta que estaba a punto de desatarse en este mundo brillante y egocéntrico, fue una tabla de salvación. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. No venían a hablar en voz baja. Los Montemayor no hacían nada sutil. Vamos a recogerte, hermana. La voz de Carlos era sombríamente tranquilizadora. Y a recordarles a algunas personas las consecuencias de romper un contrato matrimonial en este caso. Solo mantente fuerte. No dejes que te vean caer. Estamos en camino. Colgó. Paloma miró su teléfono, la pantalla oscura. 6 horas. Se levantó de la balaustrada, enderezando la espalda. Caminó de regreso hacia las puertas del salón de baile. Sus pasos ya no eran vacilantes. Ya no era solo la esposa que lloraba en el balcón. Era un reloj en marcha. Reingresó al salón de baile y encontró una mesa pequeña y vacía en un rincón tenuemente iluminado. Un punto de observación perfecto para ver los acontecimientos. Pidió un vaso de agua y lo bebió lentamente. Sus ojos fijos en Raúl, que ahora estaba de pie cerca del escenario principal, riendo con Serafina y socializando con posibles inversores. Se veía seguro, radiante, un hombre en la cúspide de su propia coronación. No tenía idea de que una tormenta transatlántica se estaba gestando y él estaba en su epicentro. Las lágrimas se habían ido, reemplazadas por una calma helada. La presa había dejado de huir. Ahora simplemente esperaba que llegara su manada. Las siguientes horas se desarrollaron en un ballet surrealista, a cámara lenta de engaño. Paloma observó desde su rincón sombrío cómo Raúl recorría la sala. Era magnético. Su pasión por Vargas Innovación es contagiosa. Hablaba de algoritmos y disrupción del mercado, de un futuro que estaba construyendo por sí mismo. Los inversores que habían estado indecisos, hombres como el severo Ricardo Alba, comenzaron a ceder, asintiendo, sus rostros mostrando destellos de interés genuino. Serafina era su pareja perfecta en esta farsa. Entraba en una conversación, colocando una mano perfectamente cuidada en el brazo de un inversor, y murmuraba: «Raúl es simplemente un genio. Entrar en Vargas Innovaciones en esta etapa no es una inversión, es un legado». Ella lo estaba vendiéndolos como un paquete completo, una pareja poderosa en ciernes. En un momento dado, los ojos de Raúl encontraron a Paloma en su rincón. Un destello de molestia cruzó su rostro, una orden silenciosa para que ella participara o desapareciera. Ella sostuvo su mirada sin pestañear, su expresión ilegible. Él apartó la vista primero, regresando al calor de su nuevo círculo. La había desestimado. Para él,
era un problema que se resolvería más tarde. El anfitrión de la gala, un presentador de noticias local, finalmente subió al escenario. Y ahora es un placer presentar a un hombre cuya visión está a punto de remodelar el futuro del análisis de datos. Demos una cálida bienvenida al fundador y CEO de Vargas Innovaciones, el señor Raúl Vargas. Un aplauso educado, que luego creció, llenó la sala. Raúl subió al escenario, radiante, saludando a la multitud. Miró a Serafina, quien le lanzó un beso sutil. Estaba en el cenit absoluto de su vida. Gracias, comenzó, su voz resonando con una confianza practicada. Esta noche, estamos aquí para apoyar el increíble trabajo de la Fundación Estrella, pero también estamos aquí porque creemos en el futuro. Un futuro de conexión, de innovación, un futuro impulsado por Vargas Innovaciones. Mientras se lanzaba a su discurso bien ensayado, Paloma sintió una vibración en su teléfono. Un simple mensaje de texto de Carlos. 20 minutos. Una sonrisa lenta y genuina tocó los labios de Paloma por primera vez esa noche. El reloj estaba a punto de dar la medianoche, y entonces el sutil desmoronamiento comenzó. Fue casi imperceptible al principio. Un coordinador de eventos junior se apresuró hacia el organizador principal de la gala, susurrando frenéticamente en su oído. El rostro del organizador palideció. Comenzó a hablar por su auricular, sus ojos nerviosamente hacia la entrada principal. Luego, Ricardo Alba, el inversor clave que Raúl estaba tratando de conseguir, sacó discretamente su teléfono. Sus ojos se abrieron ligeramente al leer un mensaje. Miró a Raúl en el escenario, su expresión agriándose de interés a alarma. Tocó el hombro de otro posible inversor, un hombre llamado Peterson, y le mostró el teléfono. La mandíbula de Peterson se tensó. En cuestión de minutos, un pánico silencioso y viral comenzó a extenderse entre los jugadores más influyentes de la sala. Se revisaron los teléfonos. Se mantuvieron conversaciones discretas y urgentes. La atmósfera en la sala estaba cambiando de celebración a tensión. Raúl, cegado por las luces del escenario y su propio ego, no se dio cuenta. Se acercaba a su clímax, su voz resonando con pasión. Y con una ronda final de financiación Serie B, que me complace anunciar que cerraremos esta noche, Vargas Innovaciones no solo competirá, dominará. Fue recibido con un aplauso disperso e incierto. La energía en la sala se había evaporado. Se veía confundido, su sonrisa confiada flaqueando por primera vez. Buscó entre la multitud, sus ojos encontrando a Serafina. Ella le dio un encogimiento de hombros interrogante, su propio rostro perfectamente compuesto, mostrando una grieta de confusión. Fue entonces cuando las puertas principales del Casino de Madrid se abrieron. No con un estruendo, sino con una autoridad silenciosa y pesada que pareció succionar el aire de la habitación. Todas las conversaciones cesaron. Todos se volvieron a mirar. Enmarcados en el gran arco había 3 hombres. No iban vestidos para una gala. Llevaban trajes de negocios oscuros, impecablemente cortados, que parecían absorber la luz a su alrededor. Se movían no con la arrogancia de los nuevos ricos, sino con la inquietante quietud del poder absoluto. Al frente estaba don Arturo Montemayor. Su cabello era plateado. Su rostro estaba surcado por las líneas de 100 batallas en salas de juntas, y sus ojos, de un penetrante azul ártico, recorrieron la sala con una expresión de profunda decepción, como si inspeccionara un desastre que su hijo había causado.
A su derecha estaba Marcos Montemayor, el actual CEO de la corporación Montemayor, valorada en miles de millones de euros. Era alto, severo, con un rostro que parecía tallado en granito. Sostenía una tableta en la mano, y su expresión era de furia fría y quirúrgica. Y a su izquierda, sintiéndose completamente a gusto mientras contemplaba el caos que estaba a punto de crear, estaba Carlos Montemayor. Captó la mirada de Paloma al otro lado de la sala y le hizo un asentimiento leve, casi imperceptible. La manada había llegado. Comenzaron a caminar hacia adelante, sus pasos resonando en el silencio aturdido. Los guardias de seguridad, a quienes claramente se les habían dado nuevas instrucciones, los flanquearon, abriendo un camino a través de la multitud congelada. Los susurros comenzaron, tentativos al principio, luego extendiéndose como un reguero de pólvora. Dios mío, ¿es don Arturo Montemayor? ¿Qué hace aquí? No asiste a un evento público desde hace una década. Ese es Marcos Montemayor. Dicen que puede llevar a la quiebra a un país con una llamada telefónica. Los Montemayor. Aquí. Raúl se quedó en el escenario, completamente paralizado. Su discurso olvidado, su momento de triunfo convertido en cenizas. Miró a estos hombres, luego a Paloma en su rincón, y por primera vez, un destello de comprensión aterradora apareció en su rostro. Serafina, también, se quedó helada. Su aplomo de socialité se hizo pedazos. Reconoció a estos hombres por lo que eran. Los verdaderos dioses de este mundo, seres de una estratosfera tan por encima de la suya que no podría haberlo imaginado. Los tres hombres Montemayor no se detuvieron hasta llegar al pie del escenario, su mirada colectiva fija en el hombre atrapado en el centro de atención. El reinado del rey había terminado. Sus verdugos habían llegado. El silencio en el gran salón del Casino de Madrid ya no era solo una ausencia de ruido. Era una presencia física, pesada y sofocante. Raúl Vargas estaba en el escenario, bañado por un foco que ahora se sentía menos como una celebración y más como una lámpara de interrogatorio. Miró a los tres hombres que habían detenido su mundo en seco. Su rostro, una máscara de incredulidad y horror creciente. Carlos Montemayor, siempre el maestro de ceremonias, fue el primero en actuar. Con una gracia sin esfuerzo, subió al escenario, tomó el micrófono de la mano flácida de Raúl y se dirigió a la audiencia hechizada. «Buenas noches», dijo, su voz tranquila, pero que llegaba a cada rincón de la sala. Era la voz de un hombre acostumbrado a mantener la atención completa e indivisa de un tribunal. «Disculpen la interrupción. Mi nombre es Carlos Montemayor. Mi hermano Marcos, mi padre Arturo y yo estamos aquí por un asunto familiar bastante urgente». Hizo una pausa, dejando que el peso de su nombre se asentara. Luego dirigió su mirada de la audiencia a Raúl, una sonrisa jugando en sus labios que no tenía ninguna calidez. «Señor Vargas, un discurso muy impresionante, lleno de pasión, lleno de ambición». Luego miró al otro lado de la sala, sus ojos encontrando a Paloma. Le extendió una mano. Pero parece que ha olvidado presentar a la persona más importante de su vida. Su esposa. Esperó. Todas las cabezas de la sala se giraron para seguir su mirada, aterrizando en la mujer tranquila, con el vestido azul marino, que había sido invisible toda la noche. Ella se levantó de su silla y con una compostura que no sabía que poseía, comenzó a caminar hacia el escenario. La multitud se abrió para ella como si fuera de la realeza.
La sonrisa de Carlos se amplió a medida que ella se acercaba. «Estamos aquí por nuestra hermana», anunció, su voz resonando con claridad. «Paloma Montemayor». El nombre golpeó la sala como un golpe físico. Se escuchó un jadeo colectivo. Paloma Montemayor. No Ruiz, no alguna artista huérfana y sencilla. La Montemayor, hija de Arturo, hermana de Marcos y Carlos. Una heredera de una de las fortunas familiares más poderosas y ferozmente privadas del planeta. El rostro de Raúl se despojó de todo color. Era la mirada de un hombre que veía a su propio fantasma levantarse de la tumba. Tropezó hacia atrás un paso, su boca abriéndose y cerrándose sin que saliera ningún sonido. La reacción de Serafina fue aún más dramática. La máscara de suficiencia y confianza que llevaba se resquebrajó y se desprendió, revelando un rostro contorsionado por el shock y el pánico puro. El collar de Cartier de repente parecía barato y chillón. Se había burlado de una Montemayor. Había llamado beige a una Montemayor. La magnitud de su error de cálculo era tan inmensa que resultaba cómica. Paloma llegó al escenario. Carlos le tomó la mano, ayudándola a subir el último escalón. Ella se puso a su lado, ya no una flor marchita, sino una mujer flanqueada por titanes. Miró a Raúl, sus ojos claros y fríos. No había odio en ellos, solo una piedad profunda y final. Entonces Marcos dio un paso al frente. Nunca se molestó en subir al escenario. No lo necesitaba. Su voz era baja, desprovista de emoción y absolutamente devastadora. Miró a Raúl, tocando la pantalla de la tableta en su mano. «Raúl Vargas», comenzó Marcos, con el tono de un CEO entregando un informe trimestral terminal. Desde hace 10 minutos, su inversor principal, el fondo Sterling Hayes, fue adquirido en una adquisición hostil por una subsidiaria de la corporación Montemayor. Su primera acción ejecutiva fue retirar su inversión en Vargas Innovaciones con efecto inmediato. Raúl se tambaleó. «No, no pueden». «Puedo», continuó Marcos, su voz cortando la patética protesta de Raúl. «Además, la deuda de segundo rango que contrajo para mantenerse a flote el trimestre pasado. Compramos todo eso esta mañana. Todo. El banco que posee sus líneas de crédito comerciales y personales. Mi padre ha estado en su junta directiva durante 30 años. A partir de este momento, su empresa es insolvente. Sus activos están congelados y todas las líneas de crédito que tiene han sido revocadas». Miró de Raúl al pálido Ricardo Alba entre la audiencia. «Para aquellos de ustedes que consideran invertir en esta aventura», dijo Marcos, su labio curvándose con disgusto, «les aconsejaría una reevaluación exhaustiva. La corporación Montemayor no invierte en fracasos y somos muy protectores de nuestros activos». El mensaje era claro. Vargas Innovaciones no solo estaba muerta, era radioactiva. Los inversores, incluido el señor Alba, comenzaron a retroceder físicamente, creando distancia entre ellos y Raúl, como si llevara una plaga. Finalmente, don Arturo Montemayor, que había permanecido en silencio hasta ahora, dio un paso al frente. No era ruidoso como Carlos, ni frío como Marcos. Su poder residía en su quietud, en el inmenso peso aplastante de su presencia. Miró solo a su hija. «Paloma», dijo, su voz llena de una tranquila tristeza paternal. «¿Estás lista para volver a casa?» Paloma miró las ruinas de su marido en el escenario, el rostro aterrorizado de su amante entre la multitud. Miró los restos de la vida que había intentado construir.
y no sintió nada. Solo una profunda sensación de liberación. Asintió a su padre. Sí, papá, lo estoy. Don Arturo luego levantó la vista hacia Raúl por primera y única vez. No necesitaba decir una palabra. La mirada en sus ojos contenía volúmenes enteros de desprecio y condena. En esa única mirada, Raúl Vargas no solo fue arruinado, fue borrado. Fue reducido de un prometedor CEO tecnológico a una nota al pie en la historia de la ira de una Montemayor. Carlos puso un brazo protector alrededor de los hombros de Paloma. Creo que hemos terminado aquí, dijo por el micrófono antes de dejarlo caer al escenario, con un golpe resonante que evocó el último clavo siendo martillado en el ataúd de Raúl Vargas. Mientras la familia Montemayor se giraba para irse, un cordón de su seguridad privada se materializó, formando una barrera perfecta e impenetrable a su alrededor. Se movieron a través de la multitud aturdida, con la calma de liberación de una procesión real que salía de una zona de desastre. Nadie se atrevió a hablarles. Nadie se atrevió a mirarles a los ojos. Eran una fuerza de la naturaleza que acababa de pasar, y los asistentes a la gala eran meros mortales que contemplaban los restos. Raúl permaneció en el escenario, una patética estatua bajo el duro resplandor del foco. La vida que había construido con tanto cuidado, el futuro del que había estado tan seguro, había sido desmantelada pieza por pieza en menos de 5 minutos. Era un rey que había despertado para descubrir que su reino, su castillo e incluso la ropa que llevaba no habían sido más que un sueño. Finalmente se desplomó, no en una silla, sino en el propio suelo del escenario, enterrando su cabeza entre las manos, mientras sollozos secos de puro desorden sacudían su cuerpo. Mientras tanto, Serafina experimentaba su propia demolición social. A medida que el shock inicial desaparecía, los asistentes, especialmente las mujeres que consideraba sus rivales, comenzaron a mirarla con una mezcla de lástima y alegría apenas disimulada. Su moneda en este mundo era la percepción de poder, de estar en el equipo ganador. Había ligado su carro a Raúl, creyéndolo una estrella en ascenso, y al hacerlo había insultado pública y brutalmente a una mujer que resultó ser el sol mismo. Intentó salvar la situación. Divisó a Carmen Soler, la esposa de un CEO de medios rival, e intentó acercarse a ella con una sonrisa temblorosa. ¿Puedes creer este drama, Carmen? Es simplemente espantoso. Carmen Soler, una mujer que sabía de qué lado soplaba el viento, simplemente miró el collar de Cartier de Serafina, luego su rostro, y le dio una sonrisa que era puro ácido. Espantoso. Creo que es la pieza de teatro más fascinante que he visto en todo el año. Fuiste maravillosamente elegida como la bufona de la corte, Serafina. Luego le dio la espalda, un gesto de ejecución social tan definitivo que otros cercanos se alejaron físicamente de Serafina como si fuera contagiosa. Su padre, don Rogelio del Río, se enteraría de esto por la mañana. Su hija no solo había hecho el ridículo, había hecho un enemigo poderoso e implacable en los Montemayor. Las consecuencias para su propio imperio mediático podrían ser catastróficas. En su desesperada escalada social, Serafina había iniciado inadvertidamente una guerra que no podía ganar. Su teléfono comenzó a vibrar con mensajes, pero no necesitaba mirar. Sabía que eran de su furioso padre. Su vida encantadora había terminado. Mientras Paloma caminaba hacia la gran salida flanqueada por su padre y sus hermanos, sintió una profunda sensación de desubicación. El opulento salón de baile,
que había parecido tan intimidante solo unas horas antes, ahora parecía pequeño y de mal gusto. Las personas poderosas a las que tanto había temido ahora parecían niños asustados. No se había dado cuenta de la escala del mundo en el que había nacido. El poder que tan casualmente había dejado de lado por una vida tranquila, que resultó ser una mentira. Justo antes de llegar a las puertas, se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Vio a Raúl, un hombre destrozado, siendo ayudado a bajar del escenario por un desconcertado empleado del evento. Vio a Serafina de pie sola en su vestido carmesí, una paria en el mundo que tan desesperadamente había intentado conquistar. No había triunfo en el corazón de Paloma, ni sabor a dulce venganza. Solo una vasta y dolorosa tristeza por la mujer que había sido, la artista confiada y esperanzada que había creído en un amor sencillo. Esa mujer había muerto en el balcón esa noche, pero mientras su padre le colocaba suavemente la mano en el hombro, guiándola hacia la fresca noche de Madrid, donde esperaba una flota de coches negros, supo que en su lugar estaba naciendo alguien nuevo, alguien más fuerte, alguien que nunca olvidaría el nombre que llevaba. Afuera, el aire era limpio y frío. Carlos abrió la puerta del coche principal, un Rolls-Royce Phantom personalizado. ¿A dónde, Paloma?, preguntó suavemente. Ella miró el brillante horizonte de la ciudad, una ciudad que ahora sentía que le pertenecía de nuevo. A casa, dijo, su voz clara y firme. La Torre Montemayor. No era una petición, era una declaración. Ya no se escondía en una casa de gracia. Era Paloma Montemayor, y regresaba a casa. La vida de la señora Vargas había terminado. El verdadero trabajo, el trabajo de reconstruirse a sí misma, apenas comenzaba. Las semanas que siguieron a la gala estrella fueron una tormenta silenciosa de maniobras legales y financieras, orquestadas con brutal eficiencia por Marcos y Carlos. Raúl Vargas dejó de existir de cualquier manera pública significativa. Su empresa fue absorbida por una subsidiaria de Montemayor, sus valiosos activos despojados y reutilizados, su nombre borrado de la industria. Se vio obligado a la quiebra personal. La casa de gracia fue vendida para cubrir una fracción de sus deudas, y los rumores decían que fue visto por última vez trabajando en un humilde puesto de logística en un almacén en las afueras. Un fantasma perseguido por la vida que casi había tenido. A Serafina del Río no le fue mejor. Su padre, en un acto desesperado de control de daños, la envió a un retiro de bienestar indefinido a una instalación aislada en Suiza. Sus redes sociales se silenciaron. Su nombre fue eliminado de las listas de eventos, y la socialité vibrante y cruel se convirtió en una historia de advertencia susurrada en los cócteles. Había volado demasiado cerca del sol y había sido incinerada por su fuego, pero Paloma no estaba interesada en sus destinos. No tenía tiempo que dedicar a los fantasmas de su pasado. Estaba demasiado ocupada redescubriéndose a sí misma. Viviendo en el ático de la Torre Montemayor, un santuario altísimo de cristal y acero con vistas al Parque del Retiro, sintió que la niebla que había empañado su vida durante 5 años comenzaba a disiparse. Al principio, su padre y sus hermanos fueron ferozmente protectores, tratándola como si fuera una delicada pieza de porcelana que se había roto. Pero rápidamente se dieron cuenta de que no estaba rota, solo dormida. Una mañana, don Arturo entró en su estudio privado, un espacio vasto y lleno de luz que no había usado desde sus días de escuela de arte. La encontró, no con acuarelas, sino con lienzos enormes,
sus manos y ropa manchadas con pinturas al óleo espesas y vibrantes. Los paisajes suaves se habían ido. En su lugar, había expresiones audaces y abstractas de furia, tristeza y, en última instancia, una alegría feroz y desafiante. Los colores eran ruidosos, las pinceladas eran agresivas. Era el trabajo de una mujer que finalmente se estaba permitiendo ocupar su espacio. «Esto es poderoso, Paloma», dijo don Arturo, su voz cargada de emoción, mientras miraba un lienzo dominado por una pincelada carmesí sobre un fondo de azules profundos y tormentosos. «Pasé 5 años pintando en pasteles para mantener la paz», respondió ella, sin apartar los ojos de su trabajo. «He terminado con los pasteles». Con el apoyo total de la Fundación Montemayor, comenzó a planear su primera exposición individual. No quería un lanzamiento suave en una galería pequeña y educada. Quería hacer una declaración. Carlos consiguió toda la planta baja del Museo Thyssen-Bornemisza para un evento de una sola noche. El mundo del arte estaba en ebullición. ¿Quién era esta Paloma Montemayor? Esta artista desconocida, con el respaldo de una de las familias más poderosas del mundo. La noche de la exposición fue una coronación. El espacio se llenó no de los socialites e inversores vacíos de la gala estrella, sino de críticos de arte serios, coleccionistas y otros artistas. Paloma, vestida con un impactante vestido arquitectónico de índigo profundo, se movía por la sala con una confianza tranquila, que era más imponente de lo que la ruidosa bravuconería de Serafina había sido jamás. No era la señora Vargas, la esposa solidaria. No era Paloma Montemayor, la heredera reclusa. Era simplemente Paloma, la artista. Su obra fue una sensación crítica. La reseña del periódico El País, publicada a la mañana siguiente, la calificó como una voz nueva, vital y explosiva. Su trabajo un testimonio del poder feroz del Renacimiento. Cada pieza se vendió antes de que terminara la noche, y los ingresos se destinaron a una organización benéfica que ella había establecido para apoyar a las artistas femeninas que luchaban por dejar su huella. A última hora de la noche, después de que el último invitado se hubo ido, Paloma se quedó sola en el centro de la galería, rodeada de su obra. Su hermano Carlos se acercó y se puso a su lado. «Lo hiciste, Paloma», dijo suavemente. «Construiste algo real de los escombros». «Creían que mi nombre era mi poder», dijo ella, mirando la audaz firma Paloma en su pieza favorita. «Nunca lo entendieron. El nombre solo abre puertas. Lo que haces cuando las atraviesas es lo que importa». Había atravesado una puerta de dolor y humillación, y había emergido en una galería llena de luz, color y su propia fuerza innegable. La historia de la esposa que lloraba en la gala se desvanecería en chismes, pero la historia de Paloma, la artista, apenas comenzaba. Finalmente había aprendido la lección que su padre había intentado enseñarle hacía tantos años. Había recordado quién era, y nunca más dejaría que nadie la nombrara. 6 meses después de la exposición del Thyssen-Bornemisza, el nombre de Paloma Montemayor era sinónimo de fuego artístico. Su obra era el tema de conversación del mundo del arte. Su historia, un mito moderno, se susurraba de Madrid a Mónaco. Ella, a todas luces, había ganado. Las cenizas de su antigua vida habían dado lugar a un fénix, vibrante y en ascenso. Sin embargo, mientras dibujaba en un banco en el Jardín Botánico del Retiro, sintió el familiar peso de una jaula, no hecha de acero, sino de oro macizo. Su anonimato había desaparecido.
una víctima de su espectacular reivindicación. En su vida anterior como Paloma Vargas, podía sentarse durante horas observando el delicado juego de luces sobre un pétalo de flor, invisible para el mundo. Ahora era un hito. Los turistas bajaban la voz al pasar, sus cámaras de teléfono inclinadas discretamente en su dirección. «Es ella», murmuraban, «la artista, la Montemayor». Los dos títulos se habían vuelto inseparables, fusionados por el calor de aquella noche en la gala. Ella había querido que su obra hablara por sí misma, pero siempre era introducida por el eco del poder de su familia. Ya no era la esposa olvidada de Raúl, pero temía convertirse en otra cosa, el activo más interesante de su familia. El sentimiento se cristalizó durante una reunión en la prestigiosa Fundación Guggenheim. La habían invitado a unirse a su junta de adquisiciones, un honor con el que una vez había soñado. Había llegado preparada con páginas de notas sobre artistas emergentes cuyo trabajo admiraba, artistas audaces y poco convencionales. Pero la reunión no trataba de arte. «Paloma, su presencia en esta junta es un cambio de juego», había tronado el presidente, un hombre corpulento llamado señor Domínguez, con su sonrisa obsequiosa. «Con el nombre Montemayor adjunto a nuestra recaudación de fondos de primavera, finalmente podemos asegurar el ala Rothko». Otro miembro de la junta intervino. «Exacto. La corporación de su hermano Marcos tiene intereses en tecnología. Quizás podría persuadirlo de que una iniciativa de arte digital sería una inversión digna». Paloma se sentó en silencio atónita, sus notas cuidadosamente preparadas, sintiéndose ingenuamente tontas en sus manos. No querían su ojo, querían su nombre. No querían su visión. Querían sus conexiones. Era una llave, no una conocedora. El poder al que había recurrido para salvarse ahora proyectaba una sombra dorada sobre todo lo que tocaba, amenazando con eclipsar el mismo talento que tanto había luchado por recuperar. ¿Era esto todo lo que su victoria le había ganado? ¿Un ascenso de accesorio de un hombre a emblema de una familia? La acuarela beige era ahora un logotipo de marca. Esa noche, encontró a su hermano Marcos en la biblioteca del ático, una habitación cavernosa de madera oscura y olor a cuero viejo. Él estaba revisando informes financieros en una tableta brillante, los números que reflejaban la lógica fría y dura con la que gobernaba su imperio. «Marcos, necesitamos hablar», dijo ella, su voz más firme de lo que sentía. Él levantó la vista, su expresión neutral. «¿Está todo bien?» «Esa noche en la gala», comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Siempre estaré agradecida. Tú, Carlos y papá me salvaron. Protegimos a los nuestros», afirmó él, como si fuera una simple ley de la física. «Es lo que hacemos. Pero la forma en que lo hicieron», continuó ella, paseando frente a la imponente chimenea. «La demolición. No solo terminaron mi matrimonio, aniquilaron la existencia entera de un hombre. Usaron un arma de destrucción masiva para resolver una disputa doméstica». Marcos dejó su tableta, prestándole toda su inquietante atención. «Humilló a una Montemayor en público. Estaba construyendo su empresa con tu apoyo emocional y financiero mientras planeaba desecharte. No fue una disputa doméstica. Fue un ataque a esta familia. Respondimos en proporción al insulto, no al hombre». «¿Pero no ves las consecuencias para mí?», preguntó, su voz elevándose con una pasión que los sorprendió a ambos. «No solo les mostraste nuestro poder, me marcaste con él. Cuando la gente me mira ahora, no ve a una artista,
Ve a la mujer cuya familia puede arruinar vidas con una llamada telefónica. Mi éxito se siente manchado. ¿El crítico del El País realmente amó mi obra? ¿O simplemente tenía miedo de ofender a la hija de don Arturo Montemayor? ¿Los coleccionistas compraron mis pinturas? ¿O simplemente estaban comprando cercanía al poder? Su voz se quebró ligeramente en la última pregunta. Me salvaste de Raúl, pero ¿alguna vez te detuviste a pensar que podrías estar atrapándome en otra cosa? Este nombre se siente más pesado que nunca. Marcos guardó silencio durante un largo momento, su mirada analítica como si estuviera estudiando una variable compleja en una ecuación. Entiendo, dijo finalmente. Su voz no era cruel, pero estaba desprovista de sentimentalismo. Estás confundiendo la herramienta con el resultado. Nuestro nombre, nuestro poder, es una herramienta, nada más. Puede ser un escudo, como lo fue para ti esa noche. O puede ser un ariete, que también puede ser un foco, es simplemente un efecto secundario. El mundo, Paloma, no es una galería donde las cosas se juzgan por puro mérito. Es un campo de batalla. Fuiste herida y eliminamos la amenaza. Se levantó y caminó hacia la ventana de suelo a techo, mirando las luces de la ciudad. Pregunta si había otra manera, quizás, un divorcio silencioso, un acuerdo, y habría sido conocida para siempre como la pobre y trágica artista que fue públicamente engañada. Él habría tenido éxito por sí solo con su nueva esposa, y tú habrías sido una nota al pie. Te dimos una historia diferente, una historia de fuerza, no de victimismo. Sí, el nombre es parte de esa historia ahora. Es tu derecho de nacimiento. Resentirlo es resentir el mismo escudo que te mantiene a salvo. Se volvió hacia ella. La pregunta no es lo que el nombre te hace a ti, Paloma. La pregunta es, ¿qué harás tú con el nombre? Sus palabras, frías y pragmáticas como eran, tocaron una fibra sensible en lo más profundo de ella. Él tenía razón. Se había centrado tanto en la sombra que proyectaba su nombre, que había olvidado que ella era quien controlaba la luz. Podría seguir siendo un emblema pasivo, una herramienta para que otros la usaran, o podría ejercer su influencia con la misma intención y precisión que una pincelada en un lienzo. La semana siguiente, Paloma regresó a la sala de juntas del Guggenheim. Aceptó el puesto. El señor Domínguez comenzó a aplaudir con entusiasmo, pero ella levantó una mano, silenciándolo. Acepto este puesto como artista, no como recaudadora de fondos, afirmó, su voz resonando con una autoridad recién descubierta. Mi enfoque estará en el arte, y solo en el arte. Y mi primera propuesta es esta. La Fundación Montemayor dotará un nuevo premio bianual, el Premio Emergencia. Será la subvención más grande del mundo para un artista desconocido. Un murmullo de emoción recorrió la sala. Sin embargo, continuó, sus ojos encontrándose con los de cada persona en la mesa, tendrá una condición innegociable. La evaluación será completamente ciega. El comité de selección solo verá el arte, sin nombres, sin biografías, sin representación de galería adjunta. Mérito y solo mérito. Quiero encontrar artistas que no tengan una familia poderosa que les abra las puertas. Quiero encontrar el talento que grita por ser escuchado desde las habitaciones más silenciosas. La sala quedó en silencio. Ella había tomado su avaricia y la había transformado en un acto de pura integridad artística. No estaba rechazando su poder. Lo estaba refinando. Estaba usando el martillo para abrir una puerta para alguien más. En ese momento, finalmente lo entendió.
Su nombre no era una sombra o una marca, era una responsabilidad. Raúl y Serafina habían visto el poder como un arma para el beneficio personal. Su familia lo veía como un escudo para la autoconservación. Ella lo convertiría en una linterna para iluminar los caminos de aquellos que, como la mujer que alguna vez fue, todavía intentaban encontrar su salida de la oscuridad. Era Paloma Montemayor, la artista, y finalmente estaba lista para pintar su propia obra maestra, no en un lienzo, sino en el mundo mismo. Al final, esta no fue solo una historia de venganza, fue una historia de identidad. La mayor victoria de Paloma no fue la caída de sus torturadores, sino el redescubrimiento de su propia voz. Tuvo que perder el nombre Vargas para convertirse verdaderamente en Paloma. Muy a menudo en la vida, nos permitimos ser definidos por nuestras relaciones, nuestros trabajos o los sacrificios silenciosos que hacemos, atenuando nuestra propia luz para la comodidad de los demás. Pero el verdadero poder reside latente dentro de nosotros, esperando una razón para despertar. La historia de Paloma es un poderoso recordatorio de que a veces tocar fondo es la única manera de construir una base lo suficientemente fuerte como para sostener la obra maestra que siempre estuviste destinada a ser. Si esta historia de resiliencia y reivindicación resonó contigo, y si crees en el poder de recuperar tu propia narrativa, por favor, muestra tu apoyo pulsando el botón de me gusta. Comparte este video con alguien que pueda necesitar un recordatorio de su propia fuerza interior y suscríbete a nuestro canal para más historias de la vida real que inspiran y empoderan. No olvides activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Gracias por escuchar. Komku.